de paz. Vemos ahí la octava estación, estos hermosos pasos que anteceden, como decía Miguel, de una forma muy rigurosa, un orden. Aproximadamente en 30 minutos tendremos acá frente a nosotros a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Aspectos también muy importantes, que este Nazareno únicamente se procesiona el Jueves Santo, no sale otro día ni de la Cuaresma ni de la Semana Santa, como suele pasar con otras imágenes de Guatemala. Pero también en los datos históricos se recuerda aquella procesión de 1733, donde se da por una peste de rubiola que azotó. Hay procesiones extraordinarias también que han marcado la historia de Candelaria. Esto es lo que se llaman las rogativas. Las rogativas pueden ser de dos tipos. La cofradía, que ya está instituida anualmente, y la rogativa, que surge en un momento de necesidad. Y en este caso, año 1733, la ciudad de Santiago de Guatemala se encontraba afectada por esta epidemia que había diezmado a la población. Había muerto mucha gente. Vemos ya a lo lejos el mecer de estas andas, cuyas características, nos decía Miguel, son estas aves en cada una de las esquinas que nos recuerdan el sacrificio. Una de las características de este Nazareno de Candelaria, venerado por miles y miles, es su mirada hacia el frente y su aferración al madero. Es una de las características únicas que tiene un Nazareno, en el caso de Candelaria, que es procesionado acá en Guatemala. Jesús de Candelaria ve hacia el frente, triste, meditabundo, en actitud contemplativa, viendo su camino, aferrado a la cruz. Es impresionante ese abrazo de Jesús de Candelaria a la cruz, sus ojos verdes y su tono también en tono verde nos recuerda esa mezcla de culturas entre el maíz y el olivo. Jesús de Candelaria es Guatemala, él lleva en sus hombros esa cruz, es amor hacia Guatemala. Y ese Jesús de Candelaria, allá, José Manuel, Renato, en aquella Guatemala con tanta epidemia, Jesús de Candelaria tuvo una acción muy importante, como fue haber tenido un novenario, y al terminar ese novenario visitó todos los templos de la ciudad de Guatemala. Eso fue en julio de 1733. Y también recordemos el terremoto del 29 de julio de 1773. Y ahí vamos a encontrar nada más ni nada menos que al propio párroco de la Candelaria en aquel momento, que era el padre José Luis del Oso y Cueva. Él escribe y dice: se cayó la Candelaria, se cayó su techo, se partió la bóveda de la capilla de Jesús Nazareno. Los que van a la antigua Guatemala, yo les pido que visiten las ruinas, busquen la Candelaria. Vamos a encontrar dos puertas, una era la de la parroquia y una que tiene una ojiva, esta era la de la capilla de Jesús Nazareno. Y dice que el retablo protegió a Jesús Nazareno de Candelaria. Le tuvieron que hacer algunas reparaciones previamente para trasladarlo a la nueva Guatemala hasta en el año de 1784. Mientras tanto, Jesús se quedó en la antigua Guatemala, que en ese momento ya le empezaban a llamar la abandonada Guatemala, pero ahí estaba Jesús con esa gente que se había quedado con los daños del terremoto. Miguel, trasladándonos también a todo el cortejo procesional, José Manuel, me llama la atención el hecho de la implementación desde hace muchísimas décadas, los estandartes bordados en hilo de oro o hilo de plata. ¿Cuál es la tradición o el origen del estandarte como tal en tierras guatemaltecas? Bueno, el estandarte lo tenemos que encontrar desde el Medio Oriente, en las culturas persas, medas, babilónicos, muy especialmente también con los romanos. El estandarte o banderín o guión es el que identifica a un batallón, a un sector, a una unidad. Durante la Edad Media, el estandarte o guión va a representar a una monarquía, a una casa real, a una familia, a la nobleza, y también va a identificar a los
sectores religiosos. Es decir, cuando se hacen las fundaciones de cofradías, hermandades, el estandarte es el símbolo, es la bitácora de una hermandad. Vienen a Guatemala a fines del siglo XVI, cuando se instituyen también las cofradías. El estandarte es común entonces en el mundo hispanoamericano. Es el alma de la hermandad o de la cofradía. Cuando se hace un acto de una condecoración, es el estandarte el que es condecorado. Cuando se necesita hacer la vida o el historial de esa hermandad, se hace también en la parte de atrás del estandarte. O sea, el estandarte representa, en este caso, a la hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria. Y hay otros que son conmemorativos. Llevan uno nuevo, que es conmemorativo a los 450 años que celebraban en Candelaria, basándose en algunos datos legendarios que daba don Víctor Miguel Díaz. Usar el estandarte en Guatemala es una tradición muy profunda. Habían entidades como las Hermanas de la Caridad que bordaban los estandartes con telas muy finas traídas de Europa, hilos de oro o de plata. En algunas ocasiones se hacían traer de España y algunos se traen de España, pero en Guatemala hay magníficos bordadores. Hay talleres tanto en la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala, en Santa Lucía, Cozumalguapa y en otros sectores del país donde se practica esta técnica de bordar en oro, que es una técnica también muy antigua. Este año 2014, la procesión de Jesús de Candelaria y Santísima Virgen de Dolores tiene un significado muy especial. Se resumía en los datos que usted daba, Miguel, son los 230 años de traslación desde la ciudad de la antigua Guatemala hacia la nueva Guatemala de la Asunción. Y recordamos también hace algunos años, quizás una década, cuando Jesús de Candelaria visitó nuevamente la antigua Guatemala en una procesión extraordinaria. Y también estamos próximos a que en el año 2017 se cumplan 100 años de la consagración de esta imagen, cuando Monseñor Julián Raimundo Rivero y Jacinto consagró la devoción a todo el pueblo guatemalteco a este Nazareno Moreno. Así es, recordamos a través de la historia la peregrinación que hizo Jesús de Candelaria a la antigua Guatemala en el año de 1963. Era el primer domingo de marzo. Y también ahora aprovechamos las cámaras de Guatevisión y podemos ver la 12ª estación. Jesús muere en la cruz, pero vemos el porte, la elegancia con que este guatemalteco revestido de palestino lo porta. Y también la consagración, estamos a casi 100 años. Este evento fue el 3 de febrero de 1917 y hay que recordar que fue el primer acto de consagración que hubo en la ciudad de Guatemala, establecida en el Llano de la Virgen. Ya había sucedido la primera en la ciudad de Guatemala, en Panchoy, el 5 de agosto de 1717, cuando se consagró a Jesús de la Merced. La consagración entonces de Jesús de Candelaria es la primera que se hace en esta nueva Guatemala de la Asunción. Y hay algo también, año 1927, en un acto muy solemne, Jesús Nazareno de Candelaria recibe el nombre de Cristo Rey, debido a que en 1925 el pontificado había establecido la fiesta de Cristo Rey con carácter universal. Y Guatemala, haciendo eco de este mandato de la Santa Sede, le da este nombre de Cristo Rey al Nazareno de Nuestra Señora de la Candelaria. Vemos las andas que se han reposado en las horquillas justo en el crucero de la Sexta Calle y Sexta Avenida, totalmente iluminadas, con este mensaje de vida. Tú tienes palabra de vida eterna, nos dice Jesús de Candelaria en este Jueves Santo, ya en el ocaso de este Jueves Santo, donde nos preparamos para poder percibir ese olor a incienso, a ese paso tan solemne del Nazareno, donde hemos estado desde la hora de la tarde junto con esas familias guatemaltecas para poder esperar, orar, elevar esa oración y ver el marco perfecto
entre el testimonio político de Guatemala y el testimonio religioso, estas dos corrientes de poder que han significado también mucho dentro de la historia de nuestro país. Estamos en la Plaza Mayor de la ciudad de Guatemala. Todas las ciudades hispanoamericanas tienen un punto central de partida, que es la Plaza Mayor, donde está el gobierno, el ayuntamiento, el comercio, la iglesia. Esta plaza de la Nueva Guatemala de la Asunción cambió a partir de 1917, pero hoy en día vemos en esta amplia plaza en el oriente, como es simbólico, Catedral Metropolitana. Hay que recordar que el próximo año, en el mes de marzo, la Catedral de la Ciudad de Guatemala cumplirá 200 años. En la parte norte de este espacio está el Palacio Nacional. Anteriormente aquí se encontraba el Ayuntamiento de la Nueva Guatemala. En el sur, el Portal del Comercio, y donde ahora está el Parque Centenario, la Biblioteca Nacional y el edificio del IPM era el Real Palacio, que después de la independencia fue el Palacio Nacional. La plaza es el punto más importante de una ciudad hispanoamericana, y desde el punto de vista religioso, la plaza es el momento más esperado para una procesión. Y es que el paso cadencioso del cortejo procesional nos muestra, José Manuel, un mensaje importante que hablábamos hace un momento. Tú tienes palabras de vida eterna, y es que ante la enseñanza del pan de vida, muchos de los judíos que seguían a Jesús y sus mismos discípulos empiezan a abandonarlo. Entonces el Señor preguntará a los apóstoles: ¿y ustedes también piensan dejarme? Ante esta pregunta, Pedro le contestará con esas palabras: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es luz para nuestro diario vivir. Frente a Jesús contemplaremos al apóstol Pedro, sobre quien el Señor edifica su iglesia. Flanqueando el anda, veremos a los evangelistas, y en la parte posterior, la Sagrada Escritura rodeada de bellos candelabros. Cerrarán las andas los escudos de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, a quienes muy pronto la iglesia canonizará. José Manuel. Y esto será el domingo de Pascua, 8 días después del domingo de Resurrección. Cuando en una ciudad como la nuestra, en Guatemala, se reúne una multitud tan grande como la que hoy estamos siendo testigos en la tarde de un Jueves Santo, es para hechos trascendentales, políticos, sociales, religiosos. Y para este Jueves Santo, para estar juntos ante el paso de Jesús de Candelaria, ese mecer de las santas, ese mecer tan solemne. Vemos esa paloma que se ha reposado en el anda de Jesús de Candelaria, que es otra de las características también, que no hace falta ninguna paloma viva, que la acompaña casi en todo el recorrido a este nazareno. Recuerdo el año pasado cuando iba rodeado de claveles rojos, también un año cuando las alegorías iban llenas de querubines y ángeles, y una fuerte lluvia cayó cuando hacía su paso por el Parque Colón. Estas palomas no se fueron en ningún momento del anda, permanecieron muy junto a la imagen de Jesús de Candelaria. Es algo natural, es una señal, es algo común, pero para muchos, junto con este incienso, se convierte en un milagro vivo del Nazareno. El Nazareno de Candelaria, el Nazareno Moreno, está en la sexta calle, Cristo Rey, en este estandarte magnífico bordado en